Bueno, Dios te bendiga, vamos a ir analizando el segundo libro de Reyes, ya en el capítulo 24, no tiene nombre el pasaje, pero bueno, trata de el reinado de Joacim. Joacim, de hecho, ese nombre se lo cambió. Su nombre original era Eliakim y Necao, Faraón, se lo cambió a Joacim. Entonces, capítulo 24, segundo Reyes, verso 1 dice: En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Entonces, recordemos que aquí Israel ya no existe, el reino del norte ya no existe. Fueron llevados cautivos a muchos países. Y solo queda Judá, el reino del sur. Y Joacim es su rey. Entonces este Nabucodonosor, rey de Babilonia, llega y bueno, a Judá y Joacim le aseguró su siervo. Pero Jehová se rebeló, Joacim se retiró hablando. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyese, conforme a la palabra que Jehová había revelado por sus siervos los profetas. Lo que pasa es que Judá ya no quería nada con. De hecho, en la época del papá de este Joacim, en la época de Joacás, este, no, el nombre del rey que cambió mucho, Josías, en la época de Josías, el abuelo de Joacim, cambió mucho. Fue dicho, fue el rey que más cambió a favor de Dios. Y aún así, después, poco tiempo después, volvieron a la idolatría. Y una vez que murió Josías, Joacás su hijo gobernó y volvió a la idolatría a Israel. Y desde la época de este Josías, Dios ya había dicho, voy a destruir Judá, porque vuelven y vuelven y vuelven y vuelven lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, entonces, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el rey de Egipto hasta el rey de Fuertes. Entonces recordemos que en aquella época había dos grandes potencias en el mundo conocido. Bueno, en el mundo, en el viejo mundo, lo que era Babilonia y Egipto. Europa sí existía todo, pero no era potencia, excepto, y bueno, Grecia fue potencia mucho, mucho tiempo después, en la época de Cristo, por cierto. Este, y bueno, entonces, y América era un continente desconocido totalmente para los judíos. Bueno, empezó obviamente bueno, veremos más adelante, tal vez en otro momento, no quiero darles mucha información sobre eso. Eh, entonces así termina Joacim, un rey que le cambiaron el nombre, fue siervo del rey de Babilonia. De hecho, qué interesante que a Joacim primero lo puso Necao. O sea, Joacim puso perdón, Necao, faraón de Egipto, puso a Joacim como rey en Judá. Le puso ese nombre, Joacim. Y todavía fue siervo del rey de Babilonia. Imagínense el sometimiento que por parte, o sea, lo que trato de decir es que es un rey que estaba sometido a potencias extranjeras, pero era Egipto y luego Babilonia. O sea, imagínense el pecado, eso no le pasa porque sí, eso no le pasó porque sí. Eso no pasa nada más porque sí, eso pasa por relajarse de Dios, por olvidarse de Dios y sobre todo por la doble moral, porque sabiendo lo que es bueno no lo hacen, porque sabiendo lo que tienen que hacer no lo hacen. Bueno, y ahí termina ese primer pasaje. Vamos con el siguiente pasaje. Dice: Joaquín y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. Joaquín, hijo de Joacim, dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar.
Reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que ha hecho y que ha hecho su padre. Entonces, como les dije, no llegan las cosas, no pasan porque sí. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que hizo su padre. O sea que los dos eran malas personas. Los dos eran malvados. Los dos se dieron al pecado. Los dos. Y por eso, pues, con razón le llegaron dos potencias a Joacim, Egipto y Babilonia, y los dos lo sometieron. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Primero también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces aquí vemos que la paga del pecado es la muerte. Siempre ha sido así, siempre. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Cuando pecaron por haber comido el fruto prohibido, murieron en el espíritu. ¿Verdad? Entonces, o sea, la paga del pecado es la muerte. Siempre ha sido así, siempre, 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 siempre ha sido así. Todo el tiempo, siempre. De hecho, Jesús le pasó al diablo que se nos reprenda. Dice, no ha fallado espacio para él en el cielo. Dice, no ha fallado espacio para el lugar para él en el cielo. Y lo tiró Dios acá a la tierra. Dice, entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, y él, su madre, sus siervos, los príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reino. Entonces fue esclavizado de nuevo. ¿Por qué? Las cosas no pasan porque la gente que le va mal, la gente que está sometida, la gente que está, que vive mal. De hecho, hay algo interesante. Las injusticias son por causa del pecado, el abuso por parte de los que gobiernan, por parte de la gente, el abuso por parte de prácticamente cualquier persona es causa del pecado. O sea, si una gente se queja de que lo tratan mal, de que lo ignoran y estas cosas, es por causa del pecado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. De hecho, recuerden que a Salomón le dijeron algo muy interesante. Si el día en que Israel dejara a Dios, iba a dejar esa casa desolada, el templo, Dios mismo iba a destruir el templo, poco a poco le iba a destruir. Y se lo dijo a Salomón, o sea, Dios le dijo, si Israel se alejará de mí, voy a destruir esta casa, voy a dejarla así desolada, destruida, en ruinas. Y se cumplió mucho tiempo después. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. De hecho, el castigo más duro que Dios hace es la cautividad. ¿Qué es cautividad? Pues prácticamente esclavitud. Siquiera en Israel el esclavo ganaba la mitad de un salario, en Israel. Pero fuera de Israel no ganaban nada. ¿Qué les pasaba en Egipto? ¿Qué les sucedió? O sea, dentro del pueblo de Dios el esclavo gana la mitad del salario. Dentro del pueblo de Dios. Fuera del pueblo de Dios no ganan nada. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, los artesanos y herreros, que fueron 1,000, a todos los varones para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y es el muerto de los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Entonces no paraban de pecar, y pecaban, y pecaban, y pecaban. Pero ¿cuál era el pecado? La idolatría.
por mucho el pecado que más grande que cometió era la idolatría. Por mucho, por mucho, por mucho. Adorar a otros dioses. Incluso, de hecho, 2, 3 capítulos atrás, dice que adoraban, ¿a cuáles adoraban? A Astoret, a Milcom, al sol, a la luna, a los Baales, a, a muchos. De hecho hay un capítulo, 2, 3 un poquito atrás, donde da mucho, está incluso si dieron a la adivinación y pasaran a sus hijos por fuego. Por eso Dios ya se cansó de ellos y los deseó destruir el país, porque su pueblo no lo destruyó, los llevó cautivos, pero a Israel lo destruyó totalmente. Bueno, pues Israel de aquí va contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia desde aquí que se rebeló contra la de Babilonia. Pues entonces, ¿qué pasó después de esto? O sea, hay una época en Israel, en la tierra de Israel, de Canaán, hay una época en la que no queda nada. Me refiero a que queda un desierto. Antes de que era la época de Salomón y esos, había árboles, había lagos y esas cosas. Después de que Dios se enoja mucho con su pueblo, lleva cautivo por todos lados, se queda desierto totalmente. Los bosques se secan, los arroyos se secan, todo queda seco, seco, seco. Y las pocas fuentes de agua son pantanos. Pantanos donde hay enfermedad, donde hay dengue, donde hay, sí, donde hay muchas enfermedades. Una tierra desolada y enferma. Hasta 1948 cuando Israel vuelve a Canaán. Bueno, y como le dije, pues la principal enseñanza de esto, pues es que la paga del pecado es la muerte. Ya Dios les había dicho, ya Dios estaba enojado con ellos porque no paraban de pecar y pecaban y pecaban y pecaban y no paraban de hacerlo. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición para ti. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.